Bien. Si tenemos el tema de las autoemisiones normales, eso no descarta que después a lo largo de la vida podamos tener agresiones sobre el sistema auditivo que nos puedan traer problemas. De hecho, hay mucha más colaboración, entonces que es un poquito más específico, que se nombran ciertas palabras a cierta distancia y podemos tener una reacción un poco más específica de que levante la mano, que nos diga si la escuchó o qué escuchó, ¿sí? Podemos seguir con la siguiente, Filmina. Pasamos en, bueno, la TEA es importante la toma, por ahí la edad más, donde se suele empezar a tomar es a los 3 años, es importante la técnica, que ahora vamos a ver un dibujito, esto de que tiene que ser con el manguito adecuado, es similar a lo de los adultos, es importante tener en cuenta que son 3 valores lo que hace la determinación y se evalúa según percentilo, y bueno, que es importante que sea bien tomada muestra, si no, obviamente, no sería fidedigno. Acá tenemos Sí, cómo tiene que ser el manguito. perfecto, sí, en relación a la técnica como el adulto y en relación al manguito, saber que hay diferentes tamaños de acuerdo a la edad y sobre todo al tamaño del niño, y que eso no cambia de lo del adulto, que tiene que abarcar 2/3 del largo del antebrazo y también de... Bueno, ahí de lo que es salud vocal, por ahí es importante, esto la importancia, bueno, la lactancia materna, todo lo que sea reforzar todo el tiempo hábitos de alimentación y cepillado, y la consulta odontológica oportuna, igual obviamente es el control de salud, evaluar algunas cuestiones de la masticación, esto de eliminar el chupete y el biberón, y ver la erupción de los molares, la deglución, etc. ¿Algo más, José? Ahí te perdí Sí, en hoy este momento. charlábamos de que la erupción, a ver que tenemos la erupción definitiva, comienza entre los 5 y los 6 años con el primer molar definitivo. Es importante identificarlo porque no aparece sin que se caiga otro diente, en realidad, y es una oportunidad para reforzar hábitos, por hacer la consulta odontológica que puede sellar ese primer molar y evitar una carie por 2 años, porque una carie en este diente va a determinar que incluso pueda perder la pieza dentaria, que es la única que va a tener. Bien. De aspectos comunicacionales, bueno, hay ciertas cuestiones que nos van a hacer como así, que son como alarma, esto de que no pueda responder al nombre, que no tenga la intención comunicativa, ya sea por la ausencia de gestos, balbuceos, o que sus gestos sean automáticos, repetitivos y que siempre sean los mismos, que no haya comunicación de la manera que sea para los 12 años, esto de que no haya emisión de las palabras a los 18 o frases a los 24 meses, es un llamado de atención. Lo mismo que si no pone el acento en los ojos y si mira la boca o le cuesta mirar a las caras, también, y esto es la ausencia de interés. Hay niños que por ahí se identifican más con los adultos, de que tienden a un juego más solitario, y todas estas cuestiones por sí solas no significan absolutamente nada, sino que hay que verlos desde una manera integral y en un contexto claro. Pero sí, ninguno de los que toman esto están... pueden hacer un diagnóstico de condición del espectro autista o de lo que sea, en absoluto, guarda con las palabras, pero sí por ahí que requieren algún tipo de evaluación o un seguimiento más estrecho en aspectos del desarrollo. Lo mismo que a nivel del comportamiento, que el juego sea deficiente, que no sea un juego productivo, que siempre sea el mismo, ya sea que golpee siempre el mismo objeto, que haya intolerancia a los cambios de rutina, que no se interese obviamente por los chicos de su misma edad, como lo dijimos, uso inapropiado de los objetos, esas cuestiones hacen un llamado de atención para evaluar esto, los desafíos del desarrollo que son muy frecuentes y lo más común es que se den cuenta los padres y cuando se lo comentan a los pediatras o a los médicos que hacen los controles, ellos no lo pueden ver porque muchas veces en el control de salud no se juega y hay que detenerse un poco a buscar, a ver cómo manipula y cómo es el niño sin ningún estímulo.
Después tenemos el PRUNAPE. El PRUNAPE, bueno, es unos fundamentos un poco de por qué esta clase, es una prueba nacional de pesquisa, es sumamente importante, se creó en el 2004 por un grupo de pediatras, es argentina, está validada en Argentina, eso también es lo que lo hace muy importante, y evalúa el desarrollo, cuestiones del desarrollo, motor, lenguaje y comunicación, desde los 0 hasta los 6 años. ¿Por qué es importante la pesquisa? Porque nosotros nos valemos de la neuroplasticidad en el niño, principalmente antes de los 5 años. Entonces, yo no hago un despistaje acorde, yo estoy condenando, perdón por la palabra, a ese chico a que tenga dificultades vinculares o dificultades escolares, promuevo la deserción escolar, promuevo lo que es el circuito, pobreza, exclusión por falta de educación y esas cuestiones. Por eso es tan importante. Se estila de que se lo haga dentro de los primeros años por lo menos una vez. Es muy sencilla, se hacen un par de pruebas, ahí van a tener después una laminilla donde las dice, y hay un baremo, hay algo que si lo hace hasta tal edad o a tal edad significa que está dentro de lo normal, y si no, se lo espera un poquito y ver qué pasa si no está en esa pauta establecida para la edad determinada. Tiene un valor predictivo alto, más del 90%, una sensibilidad del 80% y una especificidad también bien alta, lo que hace que es una prueba sumamente recomendable. Después, como para tener en cuenta el PRUNAPE, es que, bueno, se hicieron varios, se hizo un estudio del PRUNAPE, y lo que más se evaluó era que la mayoría, el 60%, tenían trastornos globales del desarrollo, un porcentaje también alto de trastornos generalizados del desarrollo, y también se vieron con mucha frecuencia trastornos en el lenguaje. Por eso, y déficit de atención. Por eso es tan importante la pesquisa, y tenemos que considerar que previo al PRUNAP y a todo esto de que se haya cada vez mayor pesquisa en cuestiones del desarrollo, se veía que el 50% de los problemas del desarrollo pasaban desapercibidos, por lo menos para los médicos. Seguramente los padres debían ver algo. Acá, bueno, algo de lo que ya dijimos, y acá vemos una tabla que ya es muy conocida, después la van a tener dentro de la bibliografía, que se va a ver un poquito más, donde se ven las diferentes pautas y la edad esperable para cada una de ellas. Después, con respecto a lo que es salud escolar es una etapa donde en general los controles de salud se van perdiendo, está esto de las vacunas, donde la gente está pendiente de la libreta de vacunas y después otras cosas se van perdiendo. Los chicos suelen tener pocas enfermedades agudas, suelen recurrir poco a los médicos, a diferencia de los primeros años, entonces se va perdiendo algo que es muy importante, que son los controles de las cuestiones sensoriales. Recordando que si no las tenemos, disminuimos la calidad de vida de esa persona. De ahí surge lo que es el PRUNAPE, que es el PROSANE, discúlpenme, que es un programa que es nacional, se hace en la escuela no es azaroso, se hace en la escuela porque es realmente donde el chico y la familia se relaciona principalmente y donde forma sus vínculos más estrechos. Ahí lo que se intenta hacer es que los médicos de las salas se acerquen, se haga primero que tengan los padres consentimiento de que se le va a hacer una pesquisa a sus hijos, se le intenta hacer una charla informativa, y después en cada encuentro del PROSANE se intenta llenar un formulario que habla de los antecedentes familiares y de los controles, como ya hemos visto, salud bucal, en despistaje visual, despistaje audiológico, cuestiones del lenguaje, en cuestiones de inmunizaciones y el examen físico completo, pero también tiene un apartado especial donde habla, y eso es por ahí lo innovador, de cómo está el niño en la escuela, si hay alguna dificultad en la escuela o si hay algo que llame la atención y si hay dificultades dentro de los aspectos comunicacionales, sociales y del lenguaje. Es de facilísima aplicación y obviamente hace de que, porque sea intermedio de la escuela, llegue a todos. Bueno, ya ahí pasamos concretamente a cuestiones de los tamizajes de visión de 6 a 12 años. Ahí lo más importante es la agudeza visual. Por ahí, José, si querés ampliar. Sí, a ver, ya con un niño de 6 años, la colaboración para evaluar la visión es mucho más factible, y siempre la inspección la vamos a hacer, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en la agudeza visual, que se hace a través de los carteles de optotipos de Snellen, que se lo pone al niño a 3 metros de distancia
del optotipo, se le tapa un ojo por vez, o sea, se evalúa la visión monocular y la visión binocular, ¿sí? Es algo que te lleva 30 segundos y que no requiere una evaluación por un especialista en un control oftalmológico. Esto lo puede hacer tranquilamente, se puede hacer en atención primaria y lo debemos hacer en atención primaria, ¿sí? Porque Y, muchos déficits de refracción a esta edad pasan desapercibidos, ¿sí? pero, Porque los chicos tienen gran capacidad de adaptación. Sí, Barbie. pero ¿por qué muchas veces en el cuadernito los chicos tienen en que los pediatras lo mandan al oculista? ¿O por qué la escuela pide que los manden al oculista? Y la verdad lo que tendrían que pedir es una evaluación de la agudeza visual, no una evaluación por un especialista. La Ujú. verdad que no sé bien cuál es el motivo, si es desconocimiento o qué, pero el acceso a un especialista en el primer nivel de atención es muy difícil, muy dificultoso, y ningún sistema de salud del mundo puede sostenerlo. De hecho, no existe que un especialista evalúe, haga un tamizaje todos los años de la visión. Bien. Yo creo que por ahí es un error y es algo lindo a mejorar porque es algo muy sencillo, de muy bajo costo, que lleva muy poco tiempo. Bueno, cuestiones de audición, por ahí es remarcar un poco que se tiene que seguir pesquisando con este método de profesor Tato, en donde hay un intercambio de los fonemas y va viendo si entendió bien la palabra o algún otro, y de ser positivo, ahí se manda a hacer la audiometría. ¿Por qué opinás también que los pediatras mandan a hacer audiometría o que las escuelas piden a los 6 años audiometría como parte de la salud escolar? Mira, no es una conducta, no es una norma de las audiometrías como de screening o de tamizaje de rutina en todos los chicos. Los colegios creo que con un concepto de sobremedicalización de la vida, de situaciones normales, piden eh, una evaluación objetiva como sería la audiometría para al ingreso del jardín incluso o escolar. La verdad que no está estandarizada, no está apoyada en estudios y generan un costo para el sistema de salud o para las personas individuales que tienen que pagar una consulta excesivo, desmedido y que no tiene demasiado sentido. Hay muchas formas de evaluación de la audición sin la audiometría. Por ejemplo, la prueba del profesor Tato se puede hacer en un consultorio y después pruebas indirectas de evaluación del lenguaje en nenes chicos. Sabemos que si la audición está afectada en algún sector del lenguaje, lo vamos a pesquisar también. Bien. Bueno, el lenguaje acá, bueno, habla de las etapas lingüísticas, etcétera, pero bueno, por ahí importante para remarcar que en un caso clínico también lo tienen, estas dificultades del lenguaje, si lo podemos relacionar con la audición, es como sumamente útil, y del aspecto conductual es muy importante que los niños que no son comprendidos, suelen tener dificultades, obviamente, en el aprendizaje, y suelen tener trastornos del comportamiento que a veces llegan a ser severos, llegan a llegar al psiquiatra, cuando en realidad hay una dificultad sensorial que nunca fue diagnosticada. Con respecto al crecimiento, bueno, acá habla en tratar de pesquisar siempre nutrición crónica y obesidad. No sé si querés agregar algo. Y por ahí, saber que el crecimiento en toda la etapa de la vida es un indicador bastante fidedigno de salud, ¿no? Sobre todo en los más chiquitos, pero en los más grandes también. Es un indicador indirecto de salud en general. Entonces, en este grupo etario, el mayor problema en relación al crecimiento es la mala alimentación, la mala nutrición, y en ese sentido, la obesidad que afecta el 30% de la población de esta edad. Entonces ahí vamos a tener que hacer el foco con médicos que atienden niños. Bien. Pasamos de Después, la escoliosis. sí, la escoliosis, que es la desviación de la columna. Hay una prueba que se puede hacer de pesquisa, que es la prueba de Adams. Se le pide al paciente que se agache, se incline hacia adelante, con las dos manos hacia adelante, y nosotros observamos desde atrás y aparece una jiba lateral a la columna que nos estaría indicando una desviación de la columna. Está discutido si tiene validez hacerlo como prueba de tamizaje, porque en realidad las desviaciones leves, que son las que pasan desapercibidas en un examen físico común, no tienen un tratamiento específico. Sí, estar atentos en la etapa del pico de empuje puberal, porque es cuando se puede empeorar, pero las escoliosis muy severas se ven a simple vista, que son las que realmente requieren tratamiento, pero es una maniobra que no lleva nada a hacerla.
10 segundos. Bien. Bueno, por ahí en este tema da para hablar mucho, pero no lo vamos a hablar tanto en esta unidad por lo menos, que lo que tiene que ver con la prevención de accidentes, que tiene que estar siempre en direcciones, y cuestiones del fracaso escolar, que indirectamente se hablaron. Del control del adolescente, obviamente hay mucho para decir, en la bibliografía amplía un montón. Nosotros por ahí queremos dejar esto, que en la regla HETS, que queda como una ayuda a memoria de cuestiones que tenemos que ver para la consulta, recordando todos los derechos que tiene el adolescente en su consulta, tratar de ordenarnos un poco, es muy importante ver el aspecto ambiental, ¿sí? Ver la cuestión de los padres, el familigrama, las cuestiones de la escolaridad, cuál es el rendimiento, si hubo problemas de aprendizaje por los cuales está, que todavía los está atravesando, si hay problemas de conducta, si hay planes, si hay planes, si tiene ideas de lo que va a ser sumamente importante, qué hace su tiempo libre, qué le gusta hacer, si conoce esto de las emociones, qué hace sus compañeros, si consumen o no sustancias, etcétera, si las consiguen, se pregunta en dónde y con qué, sin vergüenza y sin tapujos, cuestiones de la actividad sexual, así, cómo se cuida, etcétera, etcétera, las número de parejas, relaciones consentidas, etcétera, y cuestiones de seguridad, no nos podemos olvidar que la primera causa de muerte en los adolescentes son los accidentes automovilísticos, y segunda causa de muerte es los suicidios. Por eso es importante hacer un despistaje con preguntas así, a veces se pregunta directamente, a veces pregunta a la gente, pero si está triste, si siente que nada le da ganas, el desinterés es un signo para nosotros de depresión, si está desmotivado, etcétera. Ni hablar si tiene idea de muerte o lo que sea, pero por ahí con preguntar si tiene intereses o si tiene planes a futuro, son preguntas que hechas bien dan mucha información. Bueno, creo que ya estamos terminando el examen físico, por ahí del control de la TA, hay algunas cuestiones que son más controvertidas, y ahí le doy un poquito la palabra a José. Y por ahí en el examen físico del adolescente hay una particularidad que es evaluar la maduración sexual o la maduración física, los estadios de Tanner, que ustedes ya los vieron en NCD, y por ahí la parte más de patología lo van a ver en Sana el año que viene, ¿sí? Pero en el control sepan que hay que evaluar el estadio puberal, que eso nos da mucha información de cómo es el crecimiento del niño. Yo creo que con esto, Barbie, estamos más que bien. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces ya nos vamos despidiendo.